la sanción de destitución del cargo de consejero nacional de la magistratura por los motivos expuestos en el presente informe y a su vez se le imponga la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública, remitiéndose el presente informe final de ser aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la Comisión Permanente del Congreso de la República a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal D6 del artículo 89 del reglamento del Congreso. Este informe fue suscrito el 3 de diciembre de 2018. Debo hacer, señora presidenta, una precisión respecto a que estas conclusiones fueron modificadas toda vez que es imposible la destitución de cargo de consejero nacional de la magistratura por cuanto este órgano ya no existe en la actualidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias al congresista Pérez Ochoa. Le vamos a dar la palabra al ex consejero segundo Baltasar Morales Parragués para que ejerza su derecho de defensa hasta por 30 minutos, tiempo que podrá ser compartido con su abogada defensora. Muchas gracias, señora presidenta. Señores congresistas, quisiera pedirles de favor, por el respeto que se merecen los congresistas aquí presentes, no se permita lo que ha hecho el señor delegado de la subcomisión acusadora. ¿Cómo es posible que venga a leer una acusación del señor Velázquez Quesquén sobre hechos que no son materia de la acusación? Mientras estaba en la antesala, escuché la fundamentación que hizo el congresista Otto Gibovich, creo que apellida, que me pareció muy centrada, alineada respecto a los cargos en materia de acusación en la anterior sesión. Pero hoy día he escuchado, señores, una falta de respeto para mi persona y creo que también se merecen ustedes, congresistas, que su colega se haya referido a hechos como, por ejemplo, que yo habría favorecido tráfico de drogas, que habría viajado a España, a la Universidad de Girona, que viajó el doctor Villestein, cuando eso es totalmente falso. Yo no he viajado, tampoco he favorecido en casos, pero eso, señores, no es materia de acusación constitucional. Por eso les solicito a los señores presentes que presten atención a lo que voy a decir, porque quien habla no es uno más de los ex consejeros del CNM que integraban la famosa banda de los cuellos blancos del puerto. Yo era el único que dentro del CNM le di la lucha a esa gente y que por eso Velázquez Quesquén, Becerril y todo ese grupo montaron esta falsa denuncia para sacarme del CNM. Permítanme y discúlpenme si les hablo en este tono, pero es que verdaderamente siento agravio y siento indignación cuando se tergiversan los hechos. Y es una pena que un congresista, habiendo sido designado delegado de la subcomisión acusadora por la presidencia de este Congreso, se haya venido a limitar a dar lectura y sin siquiera entender cuáles son los cargos que se imputan a mi persona. Comenzaré haciendo mi defensa, señora presidenta, refiriéndome a formular una pregunta a ustedes, señores congresistas. Señores congresistas, no sé si me puede prestar atención, por favor. ¿Sería correcto, lógico y justo condenar por homicidio a una persona que mata a un animal? Vuelvo a formular la pregunta. Señores congresistas, ¿sería correcto, lógico y justo condenar por homicidio a una persona que quita la vida a un animal? La pregunta será contestada más tarde. Estoy aquí porque me convoca una acusación constitucional. ¿Qué es una acusación constitucional? La acusación constitucional o juicio político no es otra cosa que el proceso por el cual el Congreso de la República
debe establecer si alguno de los altos funcionarios mencionados en el artículo 99 de la Constitución han cometido infracción constitucional. No se está refiriendo a delitos, solamente a infracción constitucional. ¿Quiénes son esos altos funcionarios? Presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, y también lo eran en su momento los ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo era uno de ellos. La infracción constitucional, según sentencia del Tribunal Constitucional, se refiere de manera puntual aplicable a lo siguiente. Textualmente, entre comillas, el Tribunal Constitucional ha dicho: en estos casos, la razón del desalojo de cargo o destitución no tiene origen en la comisión de un delito, sino en la comisión de una falta que aminora en grado sumo la confianza depositada en el funcionario. La falta debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta. A mi persona se me acusa como alto funcionario, como magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura, ex funcionario del Consejo Nacional de la Magistratura, haber infraccionado la Constitución en su artículo 150 y 39. Ese es el único hecho, señor. No hay ningún otro hecho. Por eso es que me extraña lo que ha hablado el anterior señor congresista. Según el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del anterior Congreso, suscrito por el excongresista Javier Velázquez Quesquén, y que va a ser materia de debate y votación en este pleno, en sus conclusiones se sostiene, comillas, mi persona habría cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución, por la cual propone que se me imponga la sanción de destitución en el cargo de consejero y que a su vez se me imponga la inhabilitación por 5 años en el ejercicio de la función. ¿A qué se refiere el artículo 39 de la Constitución? A la categoría que tienen los altos dignatarios, comenzando con el presidente de la República, los miembros de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, los congresistas y los miembros del ex-CNM. La infracción del artículo 150, que es el que se me dice que yo he infraccionado. ¿Qué dice el artículo 150? El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan por elección popular. Ese es el cargo que se me hace, que yo habría vulnerado este artículo constitucional. Es decir, nombrar, ratificar, destituir a jueces, fiscales, al jefe de la OMPE o al jefe de la RENIEC. ¿Qué hecho sustenta la denuncia constitucional en materia del informe que ustedes han escuchado? El único hecho que sustenta no tiene nada que ver con la infracción constitucional en el ejercicio de la función como consejero del CNM, es decir, el nombramiento de jueces y fiscales. Según el informe final de la Subcomisión de Acusaciones, en su página 5 se lee lo siguiente. ¿Cuál es el cargo? El señor Morales Parragués, estoy leyendo entre comillas de manera textual. A. El señor Morales Parragués permitió en su condición de consejero del CNM que el señor Enrique Valdés Alegría, en adelante, Valdés Alegría, trabaja en su oficina como su asesor de despacho, pese a estar estrechamente vinculado sentimentalmente con su hija. Es decir, el señor Morales Parragués ha permitido que trabaje como su asesor el novio de su hija. Y haciendo un poco de novela, pone, y futuro yerno. No todos los enamorados se convierten en yernos al final, lo cual vulnera la idoneidad moral y socava la imagen de imparcialidad e independencia de un alto órgano constitucional como es el CNM. O sea, la contratación de un enamorado supuesto, dice, socava
la independencia del CNM nombrando magistrados, jueces, fiscales. Esta es la gran barbaridad que han aprobado en la comisión en el anterior Congreso. Este hecho, la contratación de un servidor público para que labore en el CNM, que en el presente caso es falso, no puede ser definido ni constituye una infracción constitucional, señora presidenta, señores congresistas. Entiendo que hay congresistas que son abogados y entienden elementalmente este fenómeno que nosotros los abogados lo llamamos la tipicidad. El zapatito que encaja en el pie pequeño de la princesa, esa es la tipicidad, tiene que calzar exactamente. Yo no he permitido, menos he intervenido en la contratación del referido servidor. Así ha quedado demostrado en las conclusiones de las investigaciones que se han hecho en la Fiscalía, en sede penal, porque en sede penal se denunció al trabajador, se denunció al que presidió la comisión que contrató a este servidor. También a mí se me denunció ante el fiscal de la Nación. En todos estos procesos que son decisión firme, se concluye que yo no he participado en lo absoluto en la contratación de ese servidor. Dentro del CNM yo solicité que se haga una investigación y a regañadientes los demás consejeros solicitaron un informe a la alta dirección de asesoría jurídica. ¿Qué dijo la dirección de asesoría jurídica? Que no había nadie irregular en esa contratación, que no se había fraccionado ni se había violentado ni el reglamento administrativo, ni siquiera la ley. Yo he presentado copias de estas resoluciones en el descargo que hice oportunamente. Esto, señores, como decía, se llama el principio de legalidad o tipicidad. ¿Qué dice la Constitución política? Porque como Congreso tenemos que defender la Constitución. El artículo 224D de la Constitución, respecto al marco de imputación y al principio de legalidad, dice lo siguiente: nadie será procesado ni condenado por acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Este mandato constitucional es de válida aplicación e interpretación en el derecho administrativo en general y en el derecho parlamentario, como es en este caso. Volviendo a la pregunta inicial que formulé al comenzar mi defensa. Señores congresistas, por favor, préstenme atención. Señora presidenta, si usted me autoriza, puedo continuar, pero yo estoy poniendo en evidencia que no me están escuchando. Continúe, por favor. Muy bien. Volviendo a la pregunta inicial, señores congresistas, ¿sería correcto, lógico y justo condenar por homicidio a una persona que mató a un animal? Por muy cruel que haya sido la muerte de ese animal, no existe el delito de homicidio y por ende no se le puede condenar como tal. De manera análoga, la presente denuncia constitucional, no existe infracción constitucional al artículo 39 y 150, porque este hecho que se me imputa no tiene que ver absolutamente nada con el nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Y la contratación de un empleado en el CNM no está en el artículo 150 de la Constitución. Señores, en la teoría de la argumentación jurídica existe una figura que nosotros los jueces, los que hemos sido jueces, manejamos esta figura y se denomina un sofisma. ¿Qué es un sofisma? El sofisma es la construcción deliberada, malintencionada en la argumentación para justificar e inducir en error a la conclusión a la que se arriba.
Los jueces a veces incurren en sofismas para justificar condenas o para justificar erradas absoluciones. La propuesta que se trae a este pleno, proponiendo mi inhabilitación, adolece de sofisma. En el lenguaje popular esto se conoce como una mentira, en la cual una premisa es errada y por ende conduce también a una conclusión errada. El caso común que decía Aristóteles: el perro tiene 4 patas, la mesa tiene 4 patas, la mesa es un perro. En este caso, además, la conclusión a la que se arriba deviene inconstitucional y arbitraria. ¿Cuál es la premisa errada en este caso? La premisa errada está en considerar como acto de infracción constitucional, según el artículo 150, un hecho totalmente distinto al nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales. Ningún otro hecho al mencionado en el artículo 150 puede ser considerado como infracción constitucional. Considerar otro hecho diferente al antes mencionado como infracción constitucional conduce a una conclusión alejada de la verdad, es decir, nos conduce a un sofisma. Este es un caso de sofisma, señora presidenta, señores congresistas. Ingresando al terreno político, que es el que ustedes más manejan y en el cual se especializan, se tiene el concepto equivocado que la política no tiene nada que ver con la razón o la justicia, que solo tiene el valor único, el número de votos, para que la decisión sea democrática. Nada más inexacto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Peruano se ha pronunciado en el sentido que la ley alejada de la justicia no es derecho. El derecho sin justicia no es derecho. Digo esto porque en el anterior Congreso se había institucionalizado la dictadura de levantar la mano y alcanzar mayoría de votos, así se apruebe algo que sea contrario a la verdad. Hoy día, en tiempos de pandemia, bueno, estamos afrontando un poco también este problema. Pese a ser vulnerables, yo he venido a sustentar a su hemiciclo mi defensa. Pero nos movemos en audiencias virtuales, no hay inmediación, no hay forma como controlar que lo que estoy diciendo me sea escuchado por los congresistas que están en sus respectivos espacios virtuales. Descartado esto, señor, que no hay argumento jurídico, ¿cuál sería el móvil que explicaría la aprobación de este informe por la comisión la subcomisión de acusaciones constitucionales? ¿Por qué se opina que se me sancione con inhabilitación por faltar al artículo 150 y 39 de la Constitución? ¿Hay algún fin político? Ubiquémonos en el momento que se da esta denuncia. Hoy puedo afirmar que sí hay una explicación como respuesta. El 15 de febrero del 2016, quien habla, ingresó como miembro representante de la Corte Suprema a conformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando llego, ya encuentro a los señores Guido Águila como presidente del CNM, al señor Iván Noguera, al señor Gutiérrez Pérez, al señor Orlando Velázquez y al señor Eber Marcelo Cubas. Ellos ya estaban ahí un año después. Y esto es importante que tengan en cuenta, señores congresistas, porque es un hecho que está acreditado. Un año después, en febrero del 2017, para la elección del nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Guido Águila me invita a su casa, pues según sus palabras me dije que un político honorable y muy importante deseaba conversar conmigo. Grande fue mi sorpresa cuando al asistir a dicha reunión al domicilio del doctor Guido Águila, me encontré con que ese político que me esperaba era el señor congresista Héctor Becerril.
Recién ahí tomo conocimiento que el móvil de esa invitación era para solicitarme que vote por el presidente del CNM que candidateaba el consejero Julio Gutiérrez Pérez. Becerril me dijo: Gutiérrez Pérez es el candidato de mi partido Fuerza Popular y que ese pedido venía de su lideresa Keiko Fujimori. Este hecho fue materia de denuncia periodística y es conocido que me negué a la solicitud del congresista Becerril y así lo demostré hasta el último momento de la elección. Posteriormente, hubieron una serie de situaciones en las cuales yo discrepaba con estos señores, por lo que tuve que sacar voto singular respecto a decisiones que yo no compartía, pues consideraba que no estaban acorde a derecho. Por mis discrepancias abiertas con estos señores, fui motejado, catalogado por el señor Iván Noguera como que yo era un caviar, que yo era un izquierdista y hasta me dijo que era comunista. Hasta ese momento nadie sabía que había una red que controlaba el CNM a través de lo que posteriormente se denominó los cuellos blancos del puerto y que hoy todos conocemos y repudiamos respecto a sus propósitos. Como quiera que yo no era de su grupo y sabían que nunca me sometería a sus dictados, comenzaron a buscar la forma de sacarme del CNM. En esa época, mi salida significaba el ingreso de la accesitaria. ¿Quién era? La doctora María Zavala Valladares. Esta señora y abogada antes se había desempeñado como ministro de Justicia, posteriormente embajador ante la ONU durante el segundo gobierno del doctor Alan García Pérez, explicándose así su afinidad política con el señor Velázquez Quesquén y su grupo de poder que en esa época controlaban el Congreso. De lograr mi salida e ingresar la doctora Zavala, el grupo conspirador lograba el voto que les faltaba en el Consejo Nacional de la Magistratura y tener mayoría en las votaciones internas del CNM. Y de esa manera, desde ahí, controlar a través del CNM, la OMPE, la Fiscalía de la Nación y la Corte Suprema. Así llegamos al 6 de junio del año 2017, casi 4 años atrás, cuando la subcomisión del anterior Congreso declaró procedente entre esta denuncia constitucional. Entre los integrantes de esta subcomisión estaban firmando los señores Héctor Becerril, Rolando Reátigue, y quien hacía el informe era el congresista Velázquez Quesquén. Un año después, el 7 de julio del 2018, aparece por primera vez la publicación sobre los audios de los casos de los cuellos blancos del puerto, que involucraron a altos funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Callao, del Consejo Nacional de la Magistratura, al vocal supremo César Inostroza, a los ex consejeros Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido Águila Grado, Sergio Iván Noguera y Orlando Velázquez. Es preciso señalar que en esos audios nunca aparezco yo, ni mencionado. Tampoco yo me encuentro comprendido dentro de las investigaciones penales que se ha abierto a estos señores. El 21 de septiembre del 2018, el congresista Velázquez Quesquén presenta su informe, el mismo que fue aprobado inmediatamente por la subcomisión, agregando muchas cosas que no tenían nada que ver y que ustedes han escuchado en esta oportunidad. Este informe, a todas luces, estaba orientado bajo propósito de la mayoría del anterior Congreso y no tiene ningún sustento constitucional, pues el hecho atribuido no constituye infracción constitucional. Hoy sabemos ya por qué fue aprobado. Definitivamente se trataba de una movida política del APRA y el fujimorismo, encubridores en el Congreso de los cuellos blancos y a quienes brindaban en sus votaciones para lograr el control del CNM. Diapositiva número 4, por favor. A raíz de las investigaciones en los procesos penales a cargo de la Fiscalía, en el caso denominado los cuellos blancos del puerto, se han obtenido muchas pruebas que hacen referencia a un plan concertado del APRA y el fujimorismo, orientado a lograr el copamiento de las instituciones tutelares en el sistema judicial, como la Corte Suprema, el CNM y el Ministerio Público. Dentro de esta investigación,
el jueves 11 de febrero de este año 2021, se ha hecho de conocimiento público la denominada noticia reunión en el establo. Por favor, poner el hipervínculo reunión en el establo. La información periodística difundida revela declaraciones de colaboradores eficaces que han confesado ante la Fiscalía de la Nación que hubo una reunión en la caballeriza del Jockey Club, de propiedad del empresario prófugo de la justicia Óscar Peña, para coordinar mi salida del CNM y el ingreso de mi exicitaria. A dicha reunión asistieron 2 congresistas, Rolando Reátegui y Úrsula Letona, 2 consejeros, Guido Águila e Iván Noguera, el empresario pesquero Óscar Peña y la abogada María Zavala, que era la exicitaria que ingresaría en mi cargo. El motivo de la reunión, dijo el colaborador, era para ver el tema de la destitución de un consejero y su reemplazo en el CNM. Están hablando de cómo sacaban a un consejero para que entre la doctora Zavala al CNM, como accesitaria en el reemplazo del consejero Baltasar Morales, entre comillas. El plan, agregó el colaborador, comillas, era sacar al consejero por parte del Congreso para que, donde había una denuncia. El excongresista Rolando Reátegui ante la Fiscalía de la Nación ha declarado lo siguiente, abro comillas, la Nación del Jockey Club se llevó a cabo un día martes o miércoles del mes de septiembre del 2017. Por ese periodo mi persona era miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, dice Reátegui, y en ella existía una denuncia constitucional en trámite contra el consejero por tráfico de influencias por la supuesta contratación de su yerno. Sigue declarando Reátegui, Enrique Vidal me convocó a esa reunión pensando que me iban a tratar ese tema en la reunión. Sin embargo, no fue así, porque me retiré a los minutos que llegaron el doctor Iván Noguera y la doctora María Zavala. Eso explicaría la presencia de la doctora María Zavala en la reunión, porque ella era suplente del ex consejero nacional de la magistratura. Cierro comillas. Relató Reátegui a la fiscal Yanek Becerra de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delito cometido por funcionarios públicos el 28 de enero. La explicación a esta postura de los señores que suscribieron la mayoría del informe, hoy puedo afirmarlo, tuvo como única explicación, se trató de un mecanismo político con la finalidad de sacarme del CNM. ¿Quiénes fueron los artífices de esta maniobra? Entre los congresistas del anterior Congreso, el señor Velázquez Quesquén, quien firma el informe, Héctor Becerril, Rolando Reátegui, integrantes de la subcomisión que suscriben el mismo informe. Y para ello contaban con el apoyo dentro del CNM a su presidente Guido Águila y los ex consejeros Gutiérrez Pérez, Iván Noguera y Orlando Velázquez. Debo decir también que a la fecha, ninguno de los ex consejeros implicados en el caso de los cuellos blancos, el anterior Congreso los ha inhabilitado. Y a mí sí me estaban pidiendo mi inhabilitación. Señores congresistas, con el respeto y consideración que ustedes se merecen, que es la nueva sangre que ha venido a este Parlamento, si esta denuncia fue planificada, concertada por las fuerzas del Congreso anterior que blindaron a los ex integrantes del CNM involucrados en el caso de los cuellos blancos, como César Inostroza, Pedro Chávarri, Julio Gutiérrez, Guido Águila, Iván Noguera, etcétera. ¿Cómo explicar ahora que este nuevo Congreso que recibió la confianza en deslinde con el anterior para erradicar la corrupción en el sistema judicial resulta ahora proponiendo, alineándose con el informe elaborado por Velázquez, Quesquén, Becerril y Reátegui, mi inhabilitación como sanción? No debe olvidarse que en esta trama de conspiración el cerebro era el doctor José Luis Cabaza. José Luis Cabaza mandaba en el CNM, era el operador político que rendía cuentas a quien lo contrató, el político Pepe Luna.
Gálvez, que ustedes ya lo conocen. Si yo fui el único que se enfrentó en su oportunidad dentro del CNM a los señores Guido Águila Gutiérrez, Noguera, de los Cuellos Blancos, me pregunto, ¿por qué ahora se me quiere sancionar como si yo fuera un miembro más de los Cuellos Blancos? Me pregunto también y hago pública mi preocupación. ¿Dónde están los congresistas que durante la campaña para ser elegidos dijeron que lucharían contra la corrupción de los Cuellos Blancos? ¿Dónde están las fuerzas del Partido Morado? ¿Dónde están los congresistas de la izquierda del Frente Amplio? ¿Dónde están los miembros del FREPAC? ¿Dónde están los congresistas de Acción Popular de Fernando Belaúnde, que nos dejó esa consigna del Perú como doctrina? ¿Dónde están las fuerzas que se autodenominan democráticas? Estoy llegando al final de este informe, señora presidenta, señores congresistas, y estamos llegando también al final de esta acusación a que se contrae el artículo 99 y 100 de nuestra Carta Magna. Y vemos, muy por el contrario, que se pretende inhabilitarme por 5 años en calidad de alto funcionario de la República por un hecho que, además de no haber cometido, no constituye infracción constitucional. Y si se sanciona a alguien con un hecho no contemplado como infracción constitucional, pregunto, ¿eso es justo? No, no sería justo, sería una arbitrariedad. Concluya, por favor. 2 minutos para concluir. Voy a dar unos 5 minutos y termino. Ya estoy terminando. Correcto. Gracias, señora presidenta, por su comprensión. En un Estado de Derecho como manda la Constitución sería una arbitrariedad y sería un acto inédito en la historia. Yo he sido el único miembro que dentro de esa institución hizo frente, miembro del CNM, que dentro de esa institución hice frente a todas las maniobras de los hoy denominados. Nunca he sido ni seré parte de ese grupo de los corruptos. Lo digo con toda la autoridad y firmeza que me otorga mi práctica y trayectoria de defensa de la verdad y la constitucionalidad del debido proceso. He sido juez durante más de 20 años, magistrado de la Corte Suprema y también dentro del CNM he defendido los derechos de quienes a veces pretendían ahí ser pisoteados por esta mayoría. Reafirmo mi defensa en honor a mi familia y al de mi persona y de que me consideran mis amigos de principios. No se puede permitir que se manche honras. Diapositiva última, por favor. Espero que de acuerdo al artículo 157 de la Constitución y literal I del artículo 89, el pretendido acuerdo de sanción sea desestimado y que ojalá no alcance los 87 votos requeridos, porque estoy seguro que los miembros que apoyan a los Cuellos Blancos no pueden alcanzar este número de votos. Por lo antes expuesto, de conformidad al tercer párrafo del literal I del artículo 89 del reglamento, solicito a este Pleno se pronuncie al momento de votar en el sentido porque no hay lugar a la formación de causa a consecuencias de esta acusación. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores congresistas, y les pido las disculpas del caso si de repente he sido muy vehemente en mis palabras. Gracias. Muchas gracias. Se le agradece al señor segundo Baltasar Morales Parragués por la intervención y habiendo concluido las intervenciones, se invita al denunciado y a su abogado defensor a abandonar la sesión y el hemiciclo para continuar. Se suspende brevemente la sesión. Se reanuda la sesión.
En debate la acusación constitucional formulada contra el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, segundo Baltasar Morales Parragués. Se solicita a los señores congresistas que van a hacer uso de la palabra que lo soliciten en este momento. No habiendo oradores, finalmente le damos la palabra al congresista Pérez Ochoa, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Muchas gracias, señorita presidenta. Yo debo recalcar de que este informe ya lo hemos encontrado elaborado y aprobado por la anterior gestión del Congreso. Hoy nos hemos limitado a leer su contenido en buena parte. Eso únicamente para mejor juicio de los señores congresistas al momento de efectuar su votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señores y señoras congresistas. Me permite una pregunta al señor presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en relación a lo que hemos escuchado. Si me permite, por favor. Sí, adelante, por favor, congresista Chávez. Gracias, presidenta. Me hubiera gustado que pudiéramos hacerle esta pregunta al propio denunciado, pero porque él ha invocado, ha señalado de que la infracción al artículo 150 de la Constitución está referido exclusivamente al nombramiento y selección de los jueces y fiscales y que por lo tanto el haber o no participado o haber o no aprovechado su cargo para hacer nombrar a una persona que tenía alguna relación con algún familiar o ya simplemente de amistad con él, porque se ve que ese contratado ha sido contratado también en anterior ocasión en los puestos en los que ha estado el mismo denunciado. Pero este artículo 150 hace remisión a la independencia y a la pertinencia de su ley orgánica. En el segundo párrafo, la Constitución dice que el Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, el que existía, ¿no?, es independiente y se rige por su ley orgánica. Por lo tanto, entiendo que el informe se refiere a infracción a los fundamentos, la idoneidad ética de un consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. Está en su ley orgánica. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Quiere decir de que una persona solamente puede ser acusada de delito cometido en el ejercicio de funciones? Porque eso es lo que dice el artículo 99 de la Constitución. El artículo 99 de la Constitución dice que una persona, un alto funcionario, puede ser acusado por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones o por infracción a la Constitución, ¿no? Cometidos en el ejercicio de las funciones. Entonces, la argumentación del señor denunciado significa que solamente podría ser acusado por infracción en el caso de que intervenga en el nombramiento de jueces y fiscales. Pero yo me pregunto, y quería hacerle esa pregunta al señor presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como una reflexión para entender mejor las cosas. Quiere decir que, por ejemplo, un juez que está destinado a... Continúe, congresista, 30 segundos para concluir. Congresista Chávez. Perdón, señora. No sé si me escucha, por favor. Lo que pasa es que alguien ha activado su micro. No sé si me está escuchando, señora presidenta. La estamos escuchando, congresista. Entonces decía, quiere decir que si un consejero de la magistratura o un juez chantajeara a un trabajador y le pidiera una prebenda para designarlo o lo acosara sexualmente, ¿eso no sería un delito o una infracción cometida en el ejercicio de las funciones? Solamente eso quiero preguntarle como reflexión al señor presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señora presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, congresista. Vamos a trasladarle su consulta al
Congresista Pérez Ochoa, miembro de la subcomisión acusadora. Muchas gracias, señorita Presidente. Bueno, lo que debemos dejar claro es que el informe justamente trae como resultado, como conclusión, infracciones al artículo 150. Pero ojo que estamos ante un tema de juicio político, infracciones a la Constitución. El argumento cuando hemos escuchado de la defensa es que no habría cometido delitos, que no sería delito contratar al futuro yerno, qué sé yo, tal como lo han fundamentado en los resultados del informe final. Aquí lo que está en tela de juicio es la probidad de los altos funcionarios, y es a eso a lo que va el artículo 150, como muy bien ha sustentado, ha planteado la congresista Chávez. Es el tema de la probidad y el buen desempeño ético y moral que deben tener los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 90 de la Constitución. Gracias. Muchas gracias, congresista. Señoras y señores congresistas, de conformidad con el cuarto párrafo del inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso, se va a proceder a votar el proyecto de resolución legislativa del Congreso que sanciona con inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al denunciado segundo Baltasar Morales Parragués, en su calidad de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, por haber cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política, y desestima la destitución por haber sido removido del cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura mediante resolución legislativa del Congreso 016-2017-2018, publicada el 21 de julio del 2018. Votación para sancionar con inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al denunciado segundo Baltasar Morales Parragués, en su calidad de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, por haber cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política, y desestima la destitución por haber sido removido del cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura mediante resolución legislativa del Congreso 016-2017-2018 CR, publicado el 21 de julio de 2018. Señoras y señores congresistas, se va a proceder a dar lectura al proyecto de resolución legislativa del Congreso propuesto por el congresista Pérez Ochoa, que sanciona con inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al denunciado segundo Baltasar Morales Parragués, en su calidad de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, por haber cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política, y desestima la destitución por haber sido removido del cargo de consejero nacional del Consejo Nacional de la Magistratura mediante resolución legislativa del Congreso 016-2017-2018, publicada el 21 de julio del 2018. Señor relator, de lectura, por favor. Proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 5 años para el ejercicio de la función pública al exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, segundo Baltasar Morales Parragués. El Congreso de la República, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 100 de la Constitución Política y el inciso I del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto inhabilitar por 5 años para el ejercicio de la función pública al exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura, segundo Baltasar Morales Parragués, por haber cometido infracción a la Constitución Política en sus artículos 39 y 150. Publíquese, comuníquese y cúmplase. A continuación, se dará lectura a la relación de integrantes de la Comisión Permanente, titulares y suplentes que se encuentran impedidos de votar en la parte pertinente del acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces del 7 de junio del 2018 y aplicado en el procedimiento de las acusaciones constitucionales aprobadas en dicha fecha, conforme a lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y al artículo 89, inciso I del Reglamento del Congreso. Señor relator, de lectura, por favor. Relación de congresistas integrantes, titulares y suplentes de la Comisión Permanente, que están impedidos de votar respecto de la acusación constitucional contra el denunciado segundo Baltasar Morales Parragués,
en su calidad de ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura por haber cometido graves infracciones de los artículos 39 y 150 de la Constitución Política del Perú y sancionarlo con inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. Sagasti Hosjauler, Vázquez Chuguilín, Roel Alba, Fernández Flores, Salinas López, Pérez Ochoa, Guibo Villarteaga, Vázquez Becerra, Burga Chuquipiondo, Combina Salvatierra, Valdés Farías, Chejade Moya, Céspedes Cárdenas de Velázquez, Retamoso Lezama, Rubio Gariza, Chávez Cosío, Mesía Ramírez, Columbus Murata, Gallardo Becerra, Almerí Veramendi, Vega Antonio, Mendoza Marquina, Costa Santolaya, Solís Gutiérrez, Ancalle Gutiérrez, Aliaga Pajares, Tocto Guerrero, Rodas Malca, Checo Chauca. Se recuerda a la representación nacional que, conforme al inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, se va a votar el proyecto de resolución legislativa que sanciona con inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al denunciado segundo Baltasar Morales Parragués en su calidad de ex consejero nacional del Consejo Nacional de la Magistratura por haber cometido graves infracciones a los artículos 39 y 150 de la Constitución y desestima la destitución por haber sido removido de su cargo de consejero nacional mediante resolución legislativa 016-2017-2018 publicada el 21 de julio del 2018. Para su aprobación se requiere la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente, es decir, se necesita el voto a favor de no menos de 67 congresistas. Se recomienda nuevamente que no voten los congresistas impedidos de votar según la relación leída por el relator. Señoras y señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Con la misma asistencia, por favor, congresistas que ya hemos registrado, vamos a ir al voto. Señores congresistas, los que aún faltan emitir su voto, háganlo en este momento, por favor. Los que aún faltan emitir su voto y no están impedidos, emitan en este momento. Señor relator, sírvase llamar a quienes no han emitido el voto digitalmente. Señores congresistas, Bazán Villanueva. En contra. Bazán Villanueva no. Chagua Payano. Chagua Payano sí. Chagua Payano sí. Dioses Guzmán. Durán Bustamante. Espinosa Rosales. Fabián Díaz. Fernández Chacón.
García Rodríguez. González Santos. González Santos, abstención. González Santos, abstención. Lazo Villón. Luna Morales. Maquera Chávez. Maquera Chávez, abstención. Maquera Chávez, abstención. Omonte Durán. Pinedo Achaca. Quife Suárez. Urresti Helera. Vega Antonio. Señor relator, cambio de voto, congresista Omar Merino, a favor. Señor relator, cambio de voto, congresista Merino, a favor. Cambio de voto. Merino López. Merino López, sí. Puño en abstención, por favor. Napoleón Puño en abstención. Señor relator, Contreras Bautista, tengo problemas para acceder a la sesión. Contreras Bautista, abstención. Contreras Bautista, abstención. Cambio de voto, Napoleón Puño, abstención, por favor. Cambio de voto, Napoleón Puño, abstención. Cambio de voto. Puño Lecarnaqué, abstención. Por favor, si pueden recoger mi voto, Lenin Chejo. Congresista Chejo está impedido por ser parte de la subcomisión.
Resultado de la votación. Han registrado el sentido de su voto mediante el sistema digital 68 congresistas. Asimismo, han dejado constancia verbal del sentido de su voto 7 congresistas. Resultado final de la votación. 47 votos a favor, 1 en contra, 27 abstenciones, siendo que el mínimo requerido para la aprobación de la presente resolución eran 67 votos. No ha sido aprobada la resolución legislativa del Congreso